Hola a todos los amigos, ¿cómo están? Vamos a dar revisión hoy a los principios que rigen la materia del derecho de alimentos y además derechos en los que aquellos, digamos, derechos, específicamente el derecho de alimentos, se concreta. Para tomar decisiones correctas, especialmente relacionadas con los temas en que la normativa es insuficiente, es necesario tener en cuenta siempre los principios en que ésta se basa, que en este caso se concretan a su vez en ciertos derechos. El primer derecho que vamos a revisar es el derecho a la vida. Se ha declarado que el derecho de alimentos está encaminado a garantizar la subsistencia del alimentario y su fundamento radica sin duda en el derecho a la vida. Es sabido que los alimentos son las subsistencias que se dan a ciertas personas que le permiten subvenir a las necesidades de su existencia, que a lo menos deben cubrir el sustento diario, habitación, vestuario, salud, movilización, vivienda, esparcimiento y educación básica y media del alimentario, hasta el aprendizaje de alguna profesión u oficio. Esto es lo que ha señalado la Corte de Apelaciones de Concepción en su sentencia del 14 de junio del año 2008. El derecho a la vida se encuentra consagrado a nivel nacional en el artículo 19, número 1 de la Constitución Política de la República, que establece lo siguiente. Número 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. La primera cuestión que se extrae es que lo que se protege por la Constitución es el derecho a la vida y no a la vida misma. De otra manera, no se entiende que tenga que decirlo expresamente respecto del nasciturus, situación en que sí habla de la vida, ya que éste no tiene derechos por no ser jurídicamente una persona. Eso es de acuerdo al artículo 74 del Código Civil. La existencia legal de las personas principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. Esta diferencia ha sido reconocida, por ejemplo, por la Corte Constitucional de Colombia en sentencia C-133 de 1994 y más explícitamente en sentencia C-355 del 2006, citados en Figueroa Rodolfo 2008, páginas 261 al 300. El profesor Rodolfo Figueroa, dijimos, señala que las concepciones sobre el derecho a la vida pueden resumirse en los siguientes grupos. Letra A, la vida consiste en el derecho a vivir, a permanecer con vida, a seguir viviendo. Letra B, la vida consiste en vivir bien, con dignidad. Letra C, el derecho a la vida incluye el derecho a que nos den aquello que mínimamente uno necesita para que la vida continúe. Letra D, el derecho a la vida consiste en el derecho a que no me maten. Letra E, el derecho a que no nos maten arbitrariamente. En el caso específico de los niños, el derecho a la vida se identifica mejor con los tres primeros acertos. Esto es, la vida consiste en el derecho a vivir, a permanecer con vida, a seguir viviendo. La vida consiste en vivir bien y dignamente. Y el derecho a la vida incluye el derecho a que nos den aquello que mínimamente uno necesita para que la vida continúe. Eh, Ahora, ya que como dice Manfred Nowak, ya en el 2005, página 2, este derecho consagrado en el artículo 6 de la Convención de Derechos del Niño excede la mera supervivencia. Es así que el artículo 6 de la Convención de Derechos del Niño señala que los Estados partes reconocen que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida. Número 2, los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Así, el Comité de Derechos del Niño lo identifica con el desarrollo humano tal como lo define el artículo primero de la Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo de 1986. Este señala que
Este artículo dispone: el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. Asimismo, el numeral 2 señala que el derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. De esta manera, la Declaración de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 lo identifica con el desarrollo humano, ¿no es cierto? De manera que los Estados partes deben garantizar la supervivencia y el desarrollo integral del niño en la máxima medida posible, creando las condiciones que permitan a todos los niños crecer de una manera sana y protegida, libre del temor y la miseria, y para desarrollar su personalidad, los talentos y la capacidad mental y física hasta el máximo potencial, en consonancia con sus capacidades en evolución. Originalmente, el proyecto de convención propuesto por Polonia no contenía esta materia. El derecho a la supervivencia fue propuesto por India, basado en que muchos niños mueren o sobreviven en pobres condiciones, lo que fue complementado por Italia, que sugirió agregar el derecho a la vida en este artículo por su interdependencia con el de supervivencia. Ese mismo país puntualizó que en el lenguaje de las organizaciones internacionales, las dos palabras supervivencia y el desarrollo habían llegado a adquirir el significado especial de asegurar la supervivencia del niño, con el fin de conseguir el pleno desarrollo de su personalidad, tanto desde el punto de vista material como espiritual. El Comité de Derechos del Niño, en su observación general número 21 del año 2017 sobre niños de la calle o niños en situación de calle, ha dicho que la necesidad de proteger a las personas más vulnerables se requiere sin duda alguna, una interpretación del derecho a la vida que abarque las mínimas condiciones de vida digna. El comité ya ha destacado que crecer en condiciones de pobreza absoluta amenaza la supervivencia del niño y su salud, y socava su calidad de vida básica. Daniel Jurisic señala que los alimentos garantizarán solo la subsistencia y que lo demás sería deber de socorro. Sin embargo, no existiendo acción para reclamar este, y considerando que generalmente se otorga cuando alimentante y alimentario viven juntos, no se comparte la distinción. Como segundo derecho, tenemos el derecho a un nivel de vida adecuado. El derecho anterior se relaciona, aunque no son idénticos, con el derecho consagrado en el artículo 27 de la misma Convención del Derecho, de Derechos del Niño, que garantiza a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Es así que el artículo 27 de la Convención de Derechos del Niño señala que los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Número 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. Número 3. Los Estados partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a los medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho, y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, al vestuario y a la vivienda. Número 4. Los Estados partes también tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión de alimentos por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera del niño, tanto si viven en el estado parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un estado diferente de aquel en que resida el niño, los estados partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o de concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.
Señala también, como dijimos, que corrobora la responsabilidad primordial de los padres a asegurar las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño, eh, especialmente lo tocante a alimentos, vestido y vivienda. Manfred Nowak, decíamos también, relaciona este derecho con lo establecido en los artículos 11 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, y con el artículo 10 del mismo pacto, en cuanto expresa que la familia es responsable del cuidado y educación de los hijos a su cargo, lo que el Estado debe proteger y asistir, es decir, respetar y facilitar. Estos dos son los deberes primarios del Estado. Es así que decíamos que el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, el artículo 11 señala que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Número 2. Los Estados partes en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional las medidas, incluidos los programas concretos que se necesitan para, letra A, mejorar los métodos de producción, conservación y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales. Letra B. Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan. El artículo 12, número 1, señala que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Número 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesidades para, letra A, la reducción de la mortinatalidad y la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. Letra B. El mejoramiento en todos sus aspectos de higiene del trabajo y del medio ambiente. Letra C. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales también, eh, y de otra índole, y la lucha contra ellas. Letra D. La creación de condiciones que aseguren a todos eh, asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Y el artículo 13, numeral 1, señala que los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo, eh, hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conviene asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos, religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Número 2. Los Estados partes en el presente pacto también reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho, letra A, la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. Letra B, la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Letra C, la enseñanza superior debe hacerse igualmente progresiva de la enseñanza gratuita. Debe ser también accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno por cuantos medios sean apropiados, y en particular por su implantación progresiva de la enseñanza gratuita también. Letra D. Debe fomentarse o intensificarse en la medida de lo posible la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de su instrucción primaria. Letra E. Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de enseñanza, implantar
un sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. Número 3. Los Estados partes en el presente pacto también se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Número 4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo número 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. Asimismo, el artículo 10 de la misma convención señala que los Estados partes en el presente pacto reconocen que, número 1, se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución, y mientras sea responsable del cuidado y de la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con libre consentimiento de los futuros cónyuges. Se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable, antes y después del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. Número 3. Se debe adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o de cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social, su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corre el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por ley. Los estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. Decíamos que es el mismo pacto en cuanto expresa todo, que la familia es responsable del cuidado de la educación de los hijos a su cargo, lo que el Estado debe proteger y asistir, respetar y facilitar. Estos son los deberes primarios del Estado, los que acabamos de leer, y que la enseñanza, como dijimos, primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza técnica, secundaria técnica profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implementación, ¿no es cierto?, o la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación también progresiva de la enseñanza gratuita. Ashford Eddy también decíamos que explica que, según el artículo 27 de la Convención sobre Derechos del Niño, el Estado contrae dos obligaciones: hacer cumplir sus deberes a los padres u otros responsables del niño, y también ayudarles a cumplirlas. Los padres no son supervigilados por el derecho internacional si incumplen sus deberes, pero el Estado sí puede ser sancionado si fallan a adoptar las medidas necesarias para que los padres u otros responsables cumplan sus obligaciones. El Estado tiene un amplio margen de apreciación que reconoce como límite la protección del niño, incluso contra sus propios padres. Los padres a veces padecen pobreza, ya sea por el mal manejo de sus propios recursos, por las condiciones sociales o por haber nacido en la pobreza, por lo que se les exige, de acuerdo con la convención, que dispongan el máximo de sus recursos a garantizar el desarrollo del niño, debiendo ser asistidos por el Estado y la comunidad internacional en la parte que no son capaces de cubrir. Estos deberes son compartidos por ambos padres, incluso cuando están separados, y no solo se refieren a lo material, sino a todos los aspectos de cuidado y crianza. Si bien, como se dijo, los padres deben contribuir de acuerdo a sus facultades, deben respetar un contenido mínimo, ya que el deber de subvenir a sus gastos es un desarrollo, es el derecho del niño y por tanto irrenunciable para el obligado. Los problemas que esto genera se presentan tanto cuando los padres viven juntos
y con mayor razón cuando viven separados, y pueden referirse no solo al rechazo total del pago, sino a querer pagar menos de lo razonable. Es un requisito básico que se reconozca que ambos padres son responsables, y para ello es precondición la inscripción, identificación y el reconocimiento de paternidad. Esto incluye además la búsqueda del eh, del verdadero padre, ¿no es cierto? Del paradero también del padre remiso a pagar, y las sanciones pertinentes que comprenden la retención de parte de su sueldo. El Comité de Derechos del Niño exige que los estados expresen en sus informes periódicos las medidas tanto legislativas y administrativas y judiciales adoptadas para obtener el pago de las pensiones alimenticias. En su observación general número 21 del Comité sobre los Derechos del Niño, observación general número 21 de 2017, sobre los niños de la calle o sobre situación de calle, el mismo comité pormenoriza los deberes que impone a los estados el artículo 27 de la Convención. Así indica que los estados adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho, y, en caso de necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, al vestuario y a la vivienda. Esos requisitos no dejan margen a la discreción de los estados. La aplicación de lo anterior, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a los medios de los estados partes, deben interpretarse conjuntamente con el artículo cuarto, es decir, hasta el máximo de los recursos de que disponga los estados partes, y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional, especialmente en lo que respecta a las obligaciones de los estados relativas al cumplimiento de la obligación mínima fundamental de satisfacer los derechos sociales, económicos y culturales. En cuanto a la asistencia material, los niños de la calle dan prioridad a la necesidad de contar con un lugar seguro para vivir, disponer de alimentos y tener acceso gratuito a la educación y la atención médica, mediante el apoyo del Estado a los padres y cuidadores, en particular en relación con la vivienda adecuada y subvencionada y la generación de ingresos. La interpretación del artículo 27, párrafo tercero, no se limita a las medidas para ayudar a los padres y a otras personas responsables del niño. La obligación de proporcionar asistencia material y programas de apoyo en caso de necesidad también debe interpretarse en el sentido de la asistencia directa a los niños. Esto es especialmente importante para los niños de la calle que carecen de conexiones familiares o se encuentran en una situación de maltrato familiar. La asistencia material directa a los niños en forma de servicios puede ser prestada por el Estado a través de apoyo estatal de organizaciones de la sociedad civil. Hace hincapié en la obligación de hacer cumplir la pensión de alimentos, indicando que en el caso de las familias monoparentales y reconstituidas, las medidas estatales para garantizar la seguridad de la pensión alimenticia del niño son especialmente importantes. eh, Puntualiza que el derecho a una vivienda adecuada es un componente muy relevante de este derecho, citando al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cuanto a lo que significa adecuado. En este caso significa que debe contemplar la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de los servicios materiales, facilidades e infraestructura, los gastos soportables, la habitabilidad, la asequibilidad, el lugar y la adecuación cultural, debiendo ponerse especial cuidado en los desalojos y la destrucción de viviendas ilegales sin una alternativa adecuada. Es deber de los estados, dice el comité, atacar las causas estructurales de la pobreza y desigualdad, lo que incluye la introducción de políticas fiscales y de gasto que reduzcan las desigualdades económicas, la ampliación del empleo con un salario justo y de otras oportunidades de generación de ingresos, la introducción de políticas en favor de los pobres para el desarrollo rural y urbano, la eliminación de la corrupción, la introducción de políticas y presupuestos centrados en los niños, el refuerzo de los programas de alivio de la pobreza centrados en el niño en zonas donde se registran altos niveles de migración, y la oferta de una seguridad social y una protección social adecuados. La profesora Leonor Echeverry, en voto disidente en la causa Roll número 5186-15, dictada por la excelentísima Corte Suprema con fecha 5 de noviembre del 2015, señaló: asimismo, es necesario destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en repetidas ocasiones que los niños tienen derecho a una vida digna, y dentro del concepto de dignidad está la posibilidad de alcanzar un pleno desarrollo del niño,
y ha estipulado que uno de los grandes obstáculos para que el menor alcance el desarrollo deseado es justamente el incumplimiento en materia de alimentos. Es necesario destacar que los artículos 6, inciso segundo y 27, inciso primero de la Convención de Derechos del Niño se desprende que se debe asegurar la percepción de los alimentos para los niños y niñas por parte de los progenitores u otras personas responsables financieramente por aquellos y también, si bien de manera subsidiaria, por parte del Estado nacional, provincial o municipal en la máxima medida posible para su desarrollo integral. Es el artículo 27 de la Convención de Derechos del Niño el que garantiza su derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Otras normas de esta convención que inciden directamente en el derecho a alimentos de los niños son el artículo 24, número 1, que se refiere al derecho a la salud, el artículo 26 en su número 2, que consagra el derecho a la seguridad social, el artículo 28, número 1, que alude al derecho a la educación, el artículo 31, número 1, relativo al derecho al descanso y al esparcimiento, y el mismo artículo en su número 2, concerniente al derecho a participar en la vida cultural y artística. Ninguna de estas normas alude a la posición o condición social del niño. En el mismo sentido, el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vigente en Chile desde el 29 de abril de 1989 consigna: todo niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. Derecho a que se considere el interés superior del niño. El interés superior del niño está consagrado en el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño, que dispone: número 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se debe atender o se atenderá será el interés superior del niño. Número 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Este artículo no define qué es el interés superior del niño. Miguel Silero, en Interés Superior del Niño, en el marco de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, en su libro, señala que lo señala o lo define como la plena satisfacción de sus derechos. La observación general número 14 del Comité de Derechos del Niño subraya que el interés superior del niño es un concepto triple. Letra A, un derecho sustantivo, el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre la cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte al niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para el Estado. Es la aplicación directa, aplicabilidad inmediata, y puede invocarse ante los tribunales. Letra B, un principio jurídico interpretativo fundamental. Si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. Letra C, una norma de procedimiento. Siempre que se tenga que tomar una decisión que afecta al niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones, sean estas positivas o negativas, de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones deben dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se ha ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos. Eso lo que señala. Está disponible en la página web también
del sitio a revisar. La justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente este derecho, explicando qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se ha ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos. Michael Freeman señala en este concepto en el 2007 en su página 27 que este es un concepto jurídico indeterminado, que en diferentes sociedades y periodos de tiempos las personas no coinciden con una noción común. Para algunos es la satisfacción de necesidades materiales, otros enfatizan el bienestar emocional o psicológico, para otros será su conveniencia moral o religiosa. La decisión dependerá de lo que signifique bienestar para el legislador o juez, por lo que su significado está ligado a valores y subjetividad. Ahí radica la importancia de la fundamentación de las decisiones y la erradicación del sesgo o prejuicio. En relación con el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, el Comité de Derechos del Niño señala que los estados deben crear las condiciones que permitan el desarrollo integral del niño y que al evaluar y determinar qué es el interés superior el interés superior se debe garantizar el pleno respeto al artículo 6 de la Convención de Derechos del Niño. El Tribunal Constitucional Peruano, en sentencia expirada número 04058-2012 PATC, declaró fundada la demanda de amparo constitucional al haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida motivación, toda vez que una jueza de familia de la provincia de Barranca declaró la conclusión del proceso y ordenó el archivo definitivo de una causa sobre alimentos, estimando que el principio del interés superior del niño comprende, entre otras cosas, una actuación tuitiva por parte de los operadores jurisdiccionales, a quienes corresponde la adecuación y flexibilización de las normas y la interpretación que de ellas se realice, a fin de lograr la aplicación más favorable con el fin de dar solución a la controversia reclamada, siendo de especial importancia este principio toda vez que se trata de niños, niñas y adolescentes que tienen especial cuidado y prelación de sus intereses frente al Estado. Y que todo ello se desprende que la jueza a cargo de la causa para la resolución que ponía fin al proceso no tuvo en consideración el escrito presentado oportunamente, aplicando de forma tangencial las normas procesales sin avisorar las implicancias en la menor alimentista, toda vez que se trataba de derechos alimentarios en donde está en juego la vida y la subsistencia de la persona, más aún tratándose de una infante. En el proyecto de ley boletín número 7765 también se hace referencia a este principio, el artículo primero, inciso final de la ley 14.908. Las materias reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos. En todo caso, téngase presente que nuestra legislación, a partir del mandato contenido en la Convención sobre Derechos del Niño, ha consagrado explícitamente el principio de interés superior del niño, disponiéndose al efecto en el inciso primero del artículo 222 del Código Civil: la preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, de modo conforme a la evolución de sus facultades. A su vez, el artículo tercero de la Ley de Matrimonio Civil dispone que las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos. Cabe advertir que este principio no está circunscrito exclusivamente a los hijos menores de edad, aunque la mayoría de las normas que lo consagran se refieren a ellos. Consta de la historia de la ley 19.947 que se intentó restringir el tenor del citado artículo tercero al interés superior de los hijos menores, pero la Comisión rechazó la indicación en base a la siguiente argumentación. La Comisión tuvo presente que si bien en general la emancipación por haber cumplido la mayoría de edad libera de la obligación de considerar el interés de los hijos al resolver las materias de familia, dicha regla no es absoluta. En efecto, lo dispone el inciso segundo del artículo 332 del Código Civil: la obligación de proporcionar alimentos a los descendientes subsiste hasta los 21 años, pero se amplía hasta los 28 años si están estudiando una profesión u oficio, y también se extiende si les afecta una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos
mismos o cuando por circunstancias calificadas el juez las considere indispensables para su subsistencia. En consonancia con lo anterior, el artículo 16 de la Ley 19.968 de Tribunales de Familia establece como uno de los principios del procedimiento el interés superior del niño, niña, adolescente y derecho a ser oído. El interés superior del niño, niña, adolescente y su derecho a ser oído son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre en consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento. Para los efectos de esta ley, se considerará niño, niña a todo ser humano que no ha cumplido los 14 años y adolescentes desde los 14 años hasta que cumpla los 18 años. La misma ley 19.968 en su artículo 105, letra E, al regular la mediación familiar, señala como uno de los principios de la misma el interés superior del niño. Nuestra Corte Suprema ha dejado en claro que el aludido principio del interés superior del niño es la base substancial y procesal de toda legislación de menores y de familia. Sentencia de la excelentísima Corte Suprema de fecha 29 de febrero del 2002, autos rol número 10444-2011. El derecho a que se respete el principio de igualdad ante la ley. Este derecho se encuentra consagrado en forma general en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, que garantiza no solo la igualdad ante la ley, sino que deja en claro que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. La igualdad ante la ley en materia de alimentos debe entenderse en dos planos: igual protección de la ley a toda clase de hijos, sean ellos de filiación matrimonial o no matrimonial, e igual disposición de los padres a contribuir conforme a sus facultades a satisfacer las necesidades de sus hijos. Subrayamos que respecto a los progenitores el principio de igualdad ante la ley no se traduce en igual contribución, sino que en igual disposición a contribuir cada uno de acuerdo a sus facultades patrimoniales y rentas. La última parte del precepto constitucional citado se recoge a nivel legal respecto de los hijos en el artículo 33 del Código Civil, que establece expresamente que la ley considera iguales a todos los hijos. Debe recordarse que esto no era así antes de la dictación de la ley 19.585, ya que no solo se establecían diferentes clases de hijos en función del estado civil de sus padres, sino que además esto traía aparejado distintos derechos, incluidos los alimentos, que se dividían en congruos y necesarios. En efecto, en el caso de los así llamados hijos ilegítimos, el Código Civil solo les confería alimentos necesarios bajo ciertas circunstancias. Esta discriminación no solo puede darse a nivel público. Afyor Eiden señala en el 2006 en su página 23, recuerda que una parte significativa de los deberes de los padres es velar por la no discriminación al interior del hogar, esto es, que niñas y niños tengan la misma oportunidad de alimentarse, lo que incluye a los discapacitados y a otros niños dentro del hogar, como los hijastros que son hijos de parejas anteriores de uno de los padres. Así señala desde ya nuestra ley, no establece la obligación de proporcionar alimentos a ningún pariente por afinidad. En este punto otros códigos contemplan una solución diversa. Así el Código Civil de la República Argentina, en su artículo 538, dispone que entre los parientes por afinidad únicamente se den alimentos los que estén o los que están vinculados en línea recta en primer grado. El artículo 119 del Código Civil uruguayo señala: los yernos o nueras deben igualmente y en las mismas circunstancias alimentar a sus suegros y estos a aquellos, pero esta obligación cesa, número uno, cuando el suegro o suegra, yerno o nuera, pasa a segundas nupcias. Número 2, cuando ha fallecido aquel de los cónyuges que producía afinidad y los hijos nacidos de su unión con el otro. Subsistirá, sin embargo, las obligaciones en este caso cuando el cónyuge sobreviviente no tenga ascendientes, descendientes ni hermanos en condición de prestar alimentos y prueba que observa buena conducta. A su vez, el 258, letra E del Código Civil de Paraguay, establece también que están obligados recíprocamente a la prestación de alimentos los suegros, el yerno y la nuera. Por su parte, el artículo 15 del Código de Familia de Bolivia, en las normas de la asistencia familiar, como ahí se denomina a los alimentos, establece la obligación de prestar dicha asistencia que tienen, entre otros, los yernos y las nueras y el suegro y la suegra, agregando, sin embargo, el artículo 17 que dicha asistencia operará en casos excepcionales y en la medida de lo estrictamente necesario. El artículo 27 del Código Boliviano, sin embargo, previene que cesa la obligación de asistencia de los citados afines en dos casos. Letra A, cuando
el matrimonio que producía la afinidad sea disuelto por divorcio. Y letra B, cuando el cónyuge del que deriva la afinidad y los descendientes de su unión con el otro cónyuge ha muerto. Nos parece que podría considerarse incluir en nuestro código una norma similar a la que contempla los citados códigos extranjeros. El vínculo afectivo que nace entre los progenitores de un cónyuge y su marido y mujer, o entre los hijos de uno de los cónyuges y su marido o mujer, hace plausible y justo, en nuestra opinión, admitir que pueda nacer una obligación alimenticia entre ellos. Ello implicaría que la obligación existiría entre los suegros y su yerno o nuera, y entre uno de los cónyuges y sus hijastros o entenados. Pensemos, por ejemplo, en personas ancianas cuyo hijo o hija hubiere fallecido y no tuvieran otros parientes a quienes recurrir que su yerno o nuera viudos, o en aquellos menores cuyo padre o madre hubieran fallecido y no tuvieran otros parientes a quienes recurrir, sino solo a su padrastro o madrastra. Por lo demás, el proyecto del año 1853 establecía que se debían alimentos a los afines legítimos en la línea recta descendente o ascendente. Así lo señala Orrego Acuña, Juan Andrés, en su página 142. Decíamos entonces que la discriminación no solo puede darse a nivel público. Recuerda que una parte significativa de los deberes de los padres es velar por la no discriminación al interior del hogar, esto es, que los niños y niñas tengan la misma oportunidad de alimentarse, lo que incluye a los discapacitados y a otros niños dentro del hogar, como los hijastros, que es lo que decíamos, o los hijos de parejas anteriores de uno de los padres, o hijos de parientes, como también mencionábamos, en dificultades de los cuales los padres se hacen cargo, a quienes a menudo hacen trabajar mientras los niños de la casa gozan de más tiempo y posibilidades educacionales. Asimismo, recuerda que los derechos, incluido el de alimentos, se aplican a todos los niños sometidos a la jurisdicción del Estado, incluyendo los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes. Otro aspecto de la igualdad ante la ley es que la que atañe a las madres que se ven obligadas a subvenir a las necesidades de sus hijos en solitario cuando los padres no cumplen con el pago de la pensión alimenticia. Ello atenta contra lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que dispone: los Estados partes asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualesquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos. En todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial. El principio de igualdad ante la ley que opera respecto de los padres se vincula directamente con el principio de corresponsabilidad parental, que hoy se consagra expresamente en nuestro Código Civil en el artículo 224, inciso primero. Toca de consumo a los padres o al padre o madre sobreviviente el cuidado personal de sus hijos. Este se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos. El cuidado personal del hijo no concebido ni nacido durante el matrimonio reconocido por uno de los padres corresponde al padre o madre que lo haya reconocido. Si no ha sido reconocido por ninguno de sus padres, la persona que tendrá su cuidado será determinada por el juez. El principio de corresponsabilidad, en virtud del cual los progenitores, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos, pone de manifiesto que ambos padres están llamados por ley, y además en condiciones de igualdad, a cumplir con el derecho de crianza de sus hijos. El precepto citado guarda concordancia con el artículo 18 de la Convención sobre Derechos del Niño, que establece en su inciso primero: los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres, o en su caso a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Este principio también emana en el caso de la afiliación matrimonial del artículo 17, número 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto San José de Costa Rica, que dispone que la protección a la familia, número 4, los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de las responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.
También cabe tener presente el artículo 16, número 1, letra D, de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que señala: los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, y en particular asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos. En todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial. El principio de corresponsabilidad ha de ejercerse, como está dicho, por los padres en forma activa, equitativa y permanente. Por ende, los progenitores deben ejecutar todas las conductas necesarias para asegurar, en la medida de sus posibilidades, el bienestar físico y espiritual de sus hijos. Al actuar de este modo, ninguno de los padres puede imponer su parecer sobre el otro, pues lo equitativo supone la igualdad entre ambos padres en la opción de las decisiones que conciernan al hijo común, y todo ello de manera sostenida en el tiempo. Derecho a que se respete el principio de protección al cónyuge más débil. La ley de matrimonio civil consagra expresamente el principio de protección al cónyuge más débil en su artículo 3º, inciso primero, que citamos nuevamente. Las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil. Este principio sirve de fundamento a numerosas disposiciones del derecho de familia, sean del Código Civil o de leyes especiales, y entre ellas la Ley 14.908. Respecto a este principio se señala por nuestra doctrina: así las cosas, explícitamente nuestro legislador ha consagrado como uno de los dos principios fundamentales del actual derecho de familia, junto al que corresponde al interés superior de los menores, aquel que obliga a proteger al cónyuge más débil cuando las circunstancias lo ameriten. Como se ha advertido por nuestra doctrina, el reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico de intereses jurídicos particulares en el ámbito del derecho de familia ha supuesto una atenuación del principio más general, en el orden al cual ha de privilegiarse el interés de la familia por sobre el interés particular de sus miembros individualmente considerados, como afirman Javier Barrientos Grandón y Aranzazú Novales Alquézar. Este carácter del derecho de familia exige hoy unas importantes matizaciones, pues ha experimentado con clara morigeración en los últimos decenios, como consecuencia, en algún caso, de la inclusión en la legislación civil chilena de ciertos principios consagrados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado, y que han significado privilegiar en ciertos ámbitos el interés de alguno de sus miembros, como en el expreso caso del interés superior del niño, o en el singular del interés del cónyuge más débil, o desde la perspectiva de tener en cuenta más bien los intereses familiares que el interés de la familia. Los mismos autores consignan que la consagración de principios como los dos mencionados supone desplazar el eje de la protección del interés general de la familia a intereses particulares, señalándose al efecto: la inclusión de estos dos nuevos principios en el ordenamiento civil chileno no deja de ser significativa, en cuanto, con buenas razones, podría estimarse que la preferencia que el legislador ha manifestado por ellos significaría menoscabar el interés de la familia, y por dicha vía incumplir el deber constitucional que pesa sobre el Estado de dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento, supuesto que en ambos casos se ha postergado el interés de la familia en cuanto entidad frente al interés individual de alguno de sus integrantes, prefiriéndose expresamente una parte por sobre el todo, como reflejo de una clara tendencia individualista. No compartimos tal prevención. La protección de los intereses jurídicos de los menores y del cónyuge más débil supone concretar precisamente el mandato constitucional de proteger a la familia y propender a su fortalecimiento. El derecho no está llamado a cautelar un interés abstracto, sino que intereses concretos. La familia, como es obvio, es una entidad cuya protección ha de ser funcional a sus integrantes, y si alguno de ellos, por su edad o por su condición económica o jurídica, se encuentra en una situación más vulnerable, pues merecen de una especial protección, aunque ello suponga menoscabar eventualmente el interés de otro de los integrantes de la familia, que se encuentra en mejor posición para cautelar la satisfacción de sus necesidades. Con eso terminamos lo que es los principios del derecho de alimentos, que están vinculados directamente con la materia de alimentos. Recordamos que uno de los principios que revisamos es el derecho a la vida, que está consagrado
a nivel constitucional en el artículo 19, número 1, y en diferentes normas e instrumentos internacionales. De igual forma, el derecho a un nivel de vida adecuado. Igualmente, revisamos lo que corresponde a el derecho a que se considere el interés superior del niño y de igual forma el derecho a que se respete el principio de igualdad ante la ley y finalmente el derecho a que se respete el principio de protección del cónyuge más débil. En el siguiente video vamos a revisar cuáles son los medios previstos en la ley para asegurar el pago de las pensiones alimenticias.